Dios les bendiga, hermanos y hermanas, nuevamente. Gracias por el privilegio de permitirnos llegar hasta su hogar, hasta su auto, hasta su casa, hasta su habitación, donde quiera que usted pues sintoniza este programa. Le damos gracias al Señor por ese privilegio y estamos listos aquí con el pastor José Pablo para continuar estas enseñanzas semanales que tenemos para usted. Y hoy tenemos un tema muy hermoso y vamos a estar hablando sobre la Trinidad. Así que vaya preparándose como siempre con su cuaderno, con su Biblia, con su lápiz, tomar notas y pues alístese para que podamos aprender del Señor. Pero antes vamos a presentarnos delante de Él para que nos ayude, que nos enseñe, que nos revele, nos guíe en oración. Oramos, pastor. Oramos, incline su rostro. Padre, gracias por un día más. Tu misericordia, tu amor incomparable, sí, Señor, manifestado a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión pedimos tu presencia, tu asistencia, tu guianza, para que esta lección, esta clase, Señor, de la Trinidad sea revelada, sea, Señor, no solamente como conocimiento, sino revelada al corazón, al espíritu de cada uno de tus hijos, para poder entender y conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias y declaramos que todo espíritu de error, todo lo que quiera confundir, en tu nombre, Señor, hoy es dispersado y es quitado, y todas las cosas son aclaradas para que tus hijos, Señor, por la palabra podamos entender y comprender que tú eres un único Dios al cual adoramos y al cual servimos. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Ahora acompáñenos a adorar y a exaltar a este precioso Dios al cual servimos. Adorémosle. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de
llena mi ser. Mi ser, Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, lléname. Le damos gracias al Señor, como siempre, por el privilegio que nos da Así de es. poder adorarle, exaltarle, bendecirle. Recuerde, siempre se lo voy a decir, todo lo que nosotros tenemos, pastor, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado todo regalo, toda dádiva, todo lo que tenemos, los dones, los talentos, nos han venido del cielo. Así es, pastor. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es porque a Dios le ha placido dárselo. Pero hay algo que solamente usted y yo le podemos dar a Él, que Él no nos lo dio. Así Y es nuestra alabanza y nuestra adoración hacia Él. Eso Él no nos lo dio. Eso es lo único genuino que nosotros le podemos dar. Por eso siempre le voy a decir que tenemos que alabar, que tenemos que exaltar y glorificar al Señor. Es un gran privilegio que nosotros tenemos de poder hacerlo. Así que vamos a entrar entonces, pastor, a Así este es. tema de la Trinidad. Y lo primero que le tengo que decir, ¿verdad?, es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Ahora, así como la palabra de Dios da por sentado que Dios es real y que Dios existe, porque en la Biblia usted no va a encontrar ningún argumento que Dios dé para tratar de probar que Él existe. No. Desde que usted empieza a leer la Biblia dice, y que en principio creó Dios. O sea, Dios da por sentado en la palabra que Él es real, que Él existe. Asimismo, aunque la palabra Trinidad no está contemplada en la Biblia, pero está inmersa. La Trinidad está desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia, y tenemos que entender que Dios establece la Trinidad desde el principio hasta el fin. Pastor, así que uno de los más grandes problemas que hemos tenido a lo largo de la historia es, ¿verdad?, el rechazo a la Trinidad, porque algunos que ni siquiera han leído ningún libro de la Biblia, dicen, porque han oído que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y es correcto, no está. Así es. Pero la Escritura total da por sentado que la Trinidad es real, y lo vamos a estudiar, lo vamos a leer. Así es. Pastor, entonces, si tendríamos que definir la Trinidad, ¿cómo la definiríamos, pastor? La podemos definir en que Dios es uno, porque la Escritura afirma que Dios es uno, pero en tres personas coeternas y consustanciales. Es decir, Dios es uno, pero en tres personas que comparten la misma esencia, la substancia y su naturaleza. Mas, sin embargo, son tres personas diferentes, ¿verdad? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hermoso. Y esto es precioso, pastor, pero también tenemos que tener cuidado de no caer en ese error de creer o de interpretarlo como lo hacen muchos, de creer que estas son manifestaciones de Dios. No, estas no son manifestaciones de Dios. Este es Dios, un Dios en tres. Un Dios en tres personas. Como ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Así Santo. es. Lo que usted tiene que entender es que Dios Padre no es Dios Hijo. Y Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo. Y no porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre tiene más poder que el Hijo, y el Espíritu Santo en tercer lugar, pues el que menos tiene poder. No, son coeternos, consustanciales y comparten la misma naturaleza. Eso quiere decir que tienen igual poder. Ahora, recuerde, el Padre pudo ser el Hijo. Así es. El Hijo pudo ser el Espíritu Santo, porque como ellos han coexistido eternamente y para siempre, en esos diálogos intratrinitarios que existen en la eternidad, ellos en una unidad perfecta, Así es. en un acuerdo perfecto, en algún tiempo, ellos decidieron el Padre ser el Padre por voluntad propia, el Hijo ser el Hijo por voluntad propia, y el Espíritu Santo ser el Espíritu Santo
por voluntad propia. Así que son un Dios Así es. en tres personas, si usted quiere tener una definición sencilla. Así es. Pero no es tres manifestaciones de Dios, ni son tres dioses diferentes. No. Ponga la atención a esto. Un Dios en tres personas. En tres personas. Y lo vamos a ver. Ahora, pastor, por tantos años, más o menos unos 5,000 años, que tenemos la palabra, lo que es el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento, el concepto de la Trinidad que está inmersa en la palabra ha tenido problemas, Así es. ha tenido detractores, ha tenido gente que se ha opuesto. ¿Cuáles han sido los problemas que hemos tenido con esto, pastor? Como usted bien dice, pastor, esto encierra misterios, ¿verdad? En este concepto que es la Trinidad, porque algo que al hombre le ha costado entender es que Dios es infinito y el hombre es finito, es escasamente finito, limitado. Así que el hombre es limitado y a su vez, pastor, en su limitación al hombre le representa este misterio de poder comprender la infinidad de Dios. Porque además Dios es infinito, pero no solamente es infinito, Dios es perfecto, Yes. Dios es trascendente y inexplicable. Así que si queremos entender la Trinidad, tenemos que entender que esto solamente puede ser por revelación divina, pastor. Amén. Y como es de carácter divino, únicamente lo podemos entender y aceptar por la fe. Perfecto. Bien dicho, pastor. Este es uno de los problemas que presenta la Trinidad. Así Quiere es. decir que el hombre natural no puede entender la Trinidad, porque para entenderla hay que tener la La revelación revelación. Así es. del Espíritu Santo. Así es. Así que tiene que estar la Trinidad habitando para que pueda ser entendida. Entendida. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos? Y otro problema, pastor, que tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios, que tenemos la palabra, es caer en el error de rechazarla, de rechazar la Trinidad, así como lo hicieron, ¿verdad? Los judíos al no aceptarla, porque ellos tenían, pastor, un pensamiento, ¿verdad? Por estar viviendo en un sistema de culturas politeístas en Egipto. Son 400 años, pastor, Sí. que son esclavos, y en esos 400 años en Egipto conocen infinidad de dioses. Sí. Dioses para todo. Entonces ellos tienen una mentalidad, ¿verdad?, de conocer muchos dioses, y Dios les había dado un mandamiento, que Jehová solamente era un Dios, y para ellos entender o aceptar que la Trinidad tiene que ver con Dios, un solo Dios en tres personas, representaba idolatría. Entonces, Ok. en la mente de ellos era imposible aceptarla. Entonces, por esa razón, en el Antiguo Testamento, según Deuteronomio 6:4, Así es. Dios se les manifiesta como el Dios Yahvé, Yahweh, Yahvé. Jehová, que significa yo soy. Yo soy. Y fuera de mí no hay nadie. No hay. Y entonces es porque vienen de una cultura de adorar a un montón de dioses. Por 400 años estuvieron esclavos en Egipto. Así es. Y ellos han sido testigos y ellos han adorado dioses, muchos dioses. Ahora Dios, el Todopoderoso, los quiere sacar Así es. de ese sistema, de esa cultura de adoración de dioses, y llevarlos a adorarlo a Él. No es que Dios no se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque se lo vamos a demostrar. Pero Dios necesita sacar al pueblo, Así es. sacarle esa mentalidad de adorar cualquier santo, Cualquier cualquier, santo. Dios. Y no estamos hablando de otra gente, estamos hablando de los egipcios, hermano. Porque ellos tenían un Dios para cada día, ¿verdad? Así es. Y ni le voy a decir los dioses, ¿verdad? Porque lo puedo confundir. Pero ellos salen de Egipto, Dios los saca de Egipto y se le revela como Yahvé, Así como es. Jehová. ¿Y qué es? El gran yo soy. Yo soy el que soy, para sacarlos de esa cultura. Muy interesante, pastor. Entonces, Así siempre van a haber problemas cuando tenemos que enseñar la Trinidad. Así Primero, es. porque esto encierra misterios. Así es. Encierra misterios,
y se necesita ser entendida y revelada por el Espíritu Santo, es por fe. ¿Verdad? Y otros se confunden porque al no entender el concepto del Dios Trino, pues creen que son tres dioses diferentes y que van a caer en idolatría, como pasó con los judíos, ¿verdad? Pero el problema es que los judíos recibieron la palabra. La palabra, así es. Recibieron la palabra y en toda la palabra Dios se manifestó como el Dios Trino, empezando, pastor, en el Antiguo Testamento, empezando con Génesis. En la misma creación, ¿qué fue lo que Dios les dijo ahí? ¿Cómo Dios se manifiesta? Se manifiesta como Elohim. Elohim. Dice, en el principio Dios. Esa dice nuestra traducción. Así es. Pero en el original dice, en el principio Elohim. Y Elohim es el plural de él, que es Dios. Elohim es dioses. Es el plural. Dice, en el principio dioses, y el verbo es singular, creó. Creó. Y ese verbo creó, que es bara, en hebreo, no se puede usar para otra persona que no sea Dios, porque ese verbo crear solo se le aplica a Dios. No se le puede aplicar a ningún hombre. Entonces, dice, en el principio dioses. Ya tenemos la primera fórmula. Y sabe que el nombre que los judíos usaban para Dios en el Antiguo Testamento era Elohim. Elohim. Entonces, Dios se los dio desde el principio, pero cuando ellos salen de Egipto, Dios les revela el otro nombre para que ellos cambien la mentalidad. Cambien la mentalidad. Pero mire lo que dice Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué le parece? No le estaba hablando Dios con un ángel, o con un serafín, o con un querubín. Dios está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, diciéndole, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que es imposible que los judíos no pudieran entender cuando a ellos se les dio la palabra. No sé cuál sería la explicación que los judíos podrían dar acerca de estos textos, pero es normal y es natural, ¿verdad? Que aparezca el nombre de Dios en plural en el Antiguo Testamento. Aunque después, en la historia, los judíos cambiaron el nombre de Elohim y empezaron a usar Adonai. Que es Señor, ¿verdad? Pero le vamos a leer textos, vamos a irnos, pastor, para que usted vaya entendiendo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se manifiesta como el ángel de Jehová y el ángel del pacto, pastor. Entonces, eso aparece infinidad de veces. ¿Podría darnos algunos ejemplos de esto, pastor? Claro que sí. En Génesis capítulo 16, los versos 7, 9 y 11 dicen así. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el verso 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Ahí está claro, usted ve, ¿verdad? Que el ángel de Jehová le habla a Agar. Así es. Y le dice, Jehová ha visto tu aflicción. Así que puede ver la gran diferencia entre el ángel de Jehová y Jehová. Así es. Pero también tenemos otro ejemplo maravilloso que a mí me encanta este ejemplo, porque para mí esto es el centro de la Trinidad en el Antiguo Testamento, cuando la Trinidad se le aparece a Abraham, pastor. Allá en el encinar de Manré. Allá vivía Abraham y Abraham
dice la palabra que ve venir 3 personajes. ¿Cómo pasó eso ahí, pastor? Dice en Génesis 18, verso 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahí. Se postró en tierra. En tierra. Eso quiere decir que los adoró. Y mire, no importa qué libro de la Biblia usted esté leyendo, no hay ni arcángeles, ni ángeles, ni serafines, ni querubines que acepten adoración. Así es. El único que puede ser alabado, glorificado, exaltado, adorado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que aquí usted ve la manifestación como no la va a encontrar yo estoy hablando corporalmente. Así es. Estamos hablando corporalmente, en forma humana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se le aparecen a Abraham. ¡Qué privilegio, pastor! ¿Verdad? Es maravilloso. Así que en el Antiguo Testamento usted ya ve que el Hijo de Dios se manifiesta como el ángel de Jehová, ¿verdad? Y también se manifiesta como el ángel del pacto, pastor. Así es, pastor. Díganos en qué escritura podemos encontrar esto. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está clarito, ¿verdad? Así es. Dios anunciando por el profeta la venida de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Verdad? Y Jesús lo confirmó cuando él vino y dijo, ¿verdad? Que Juan el Bautista era el que iba a preparar Así el camino. Y ya usted conoce la historia, ¿verdad? Cuando Jesús dice, este era el Elías que tenía que venir. Y ya vino, estuvo entre ustedes y no lo conocieron. Así que usted puede ver cómo el Padre, el Hijo. Y vamos a ver ahora otros ejemplos, por ejemplo, del Espíritu Santo, pastor. ¿Qué nos habla el Antiguo Testamento con respecto al Espíritu Santo? Lo vemos ahí claro, pastor, y presente en Génesis 1:2. Y cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está activo. El poder del Espíritu Santo en acción. Entonces, a mí me encanta esto. Y yo creo que a usted también, porque fíjese que cuando hay algo desordenado en la vida, cuando hay algo que no está en orden en la vida, el que hace la intervención directa es el Espíritu Santo. Así que usted no tiene que preocuparse. Usted sabe que hay gente, pastor, que se preocupa y no quieren venir a la iglesia, no quieren venir al Señor, porque tienen áreas desordenadas de su vida. Hay gente que dice, no, es que yo estoy trabajando para el gobierno ¿verdad? Y ahí tengo chance de robar. Entonces, cuando termine el contrato, me voy a convertir al Señor. Estoy haciendo mi casa y como estoy haciendo mi casa, pues tengo la oportunidad de agarrar de aquí, de agarrar de allá. Cuando termine mi casa, entonces me voy a convertir al Señor o voy a ir a la iglesia. No, es que yo tengo un problema de bebida, ¿verdad? Y todavía como que no estoy listo, ¿verdad? Porque después de Navidad yo voy a ir a la iglesia. Así es. O tengo un problema, estoy viviendo con alguien y no estoy casado. Entonces, no quieren. Así es. No quieren ordenarse, pero en el momento, lo lindo de esto es que cuando la persona toma la determinación, entonces Dios entra. Así es. Y el Espíritu Santo va a ordenar la vida, las áreas de todas las personas que estén desordenados. Porque todos, cuando venimos al Señor, estamos desordenados y vacíos. Así es. Y si el Espíritu Santo no fuera real, entonces la gente fuera hipócrita en la iglesia. Así es. ¿Verdad? Entonces la gente viviera una vida doble. De apariencia. De apariencia. No estoy hablando de católicos, estoy hablando del hombre que tiene o de la mujer que tiene una conversión real.
Así ¿verdad? ¿Y cuándo es que se ve la conversión real? Cuando el Espíritu Santo empieza a ordenar la vida. ¿Y cómo vemos el resultado? Por el fruto, Por el fruto. ¿verdad? ¿Cómo usted se da cuenta que ese hombre o esa mujer tuvo un cambio, recibió a Jesús, ¿verdad? El que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene el Hijo tiene al Padre, y el Espíritu Santo empieza a ordenar y empieza a manifestarse el fruto en esa vida. Por eso, ¿verdad? No solamente lo podemos tomar literal, pero también tenemos que entender que el efecto de la Trinidad en la vida del hombre es fundamental. Por eso los judíos siguen viviendo de apariencia, ¿verdad? Siguen viviendo de apariencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que viven la ley, y la Biblia dice que nadie puede vivir la ley sin fallarla. Y lo peor que dice el apóstol Pablo, el que viola la ley en una pequeña parte está condenado. Está condenado. Entonces, nadie es salvo por ley. No. Entonces, ellos se guardan el sábado, ellos se retiran el sábado, ya del viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, ellos están guardados, pero cuando salen de ahí, parece que soltaron, ¿verdad? Al diablo, ¿verdad? Porque salen a tomar, a fumar y a hacer cualquier cosa, pero como según ellos tienen que guardar ese día. Entonces, la obra del Espíritu Santo está desde la misma creación. Así es. Para que nos enseñe a usted y a mí que es la intervención directa de la Trinidad en el hombre o en la mujer que hacen el cambio y ordenan la vida. ¿Qué más tenemos en el Antiguo Testamento, pastor? El profeta Isaías en el capítulo 63, verso 10 y 11 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿A donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Aquí esta lectura es tan clara, pastor. Así es. Hermanos, es tan claro porque aquí no está hablando de una fuerza. No. Aquí no está hablando de una energía, No. como algunos lo tienen, algunos lo dicen. Así es. No está hablando de una energía, no está hablando de una fuerza, de un aliento. Está hablando de alguien. Así es, pastor. Porque dice que se enojó. Se enojó. Vuélvame a leer esa parte ahí, pastor. El verso 10 dice: mas ellos fueron rebeldes Ajá. e hicieron enojar a su Santo Espíritu. Lo hicieron enojar. Así es. Hermanos, por favor, una fuerza no se enoja, No. una energía no se enoja. Sin embargo, aquí dice, ¿verdad?, que ellos fueron rebeldes. Y por esa rebelión, dice, hicieron enojar al Espíritu Así Santo. es. Y el Espíritu Santo se volvió contra ellos. ¿Qué le parece? Y esto quiero decirle, ¿verdad?, que esto pues pone fundamentos Así es. para que usted y yo entendamos que la Trinidad es un Dios manifestado en tres personas que existen, que coexisten, Así es. que comparten la misma sustancia, la misma naturaleza y tienen vida en sí mismos. Así es, pastor. Cada uno de ellos, ¿verdad? Cada manifestación de Dios. Así que también, pastor, como el Espíritu Santo es una persona, como el Padre y como el Hijo, se enoja, pero también dice que se entristece, pastor. Así es. Por ejemplo, en Efesios, ahí nos dice que el Espíritu Santo no solamente se puede enojar, pero también lo podemos entristecer. Entristecer. ¿Qué dice en Efesios sobre eso, pastor? Efesios 4:30, capítulo 4, verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dándonos a entender precisamente eso, pastor, que es una persona. Y una fuerza no tiene sentimientos, no tiene emociones, pero una persona, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, tenemos sentimientos, emociones, Claro. Nos entristecemos, nos enojamos. Y eso es lo que la Escritura nos aclara. Para que nos quitemos esa mentalidad de creer que el Espíritu Santo, ¿verdad?, puede ser una energía, Así es. puede ser el aliento de Dios o una fuerza activa, como dicen, ¿verdad?, los pobrecitos de los testigos, porque ellos son testigos
y nosotros somos hijos. Qué Así pena, es. se quedaron atrasados, pastor. Imagínense, ellos son testigos y usted y yo somos hijos de Dios. Y la herencia es para los hijos. Para los hijos. Y sabe que es interesante, pastor, que ellos no lo entendieron en su momento debido a su mente, a nuestras limitaciones. Pero debemos entender que la revelación de la Trinidad, pastor, es progresiva. Ah, ok. Así que nosotros estamos aprendiendo y mientras estemos más apegados a la palabra, seguiremos aprendiendo, seguiremos conociendo y entre más relación tengamos con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, más lo vamos a conocer porque es progresiva. Eso es maravilloso y eso es una de las cosas admirables que tenemos con Jesús, ¿verdad? Así es, pastor. Hermanos, usted tiene que entender que Jesús es Dios. Jesús tiene todo el poder. Jesús hizo los cielos, la tierra, el universo y todo lo que hay, todo lo visible y lo invisible fue creado por Él, en Él y para Él. Así que imagínese el Dios creador de los cielos y de la tierra caminando entre los hombres, caminando entre su creación. Nosotros nos reímos, ¿verdad? Porque Jesús es tan educado que yo no puedo entender todavía cómo Jesús soportó. Es como que el barro le diga al alfarero, no quiero que me hagas así, no quiero que me dobles aquí, no quiero que hagas de mí esto. Entonces, cómo los fariseos, cómo los doctores de la ley confrontaban a Jesús. Y Jesús simplemente, ¿verdad? De una manera tan increíble, tan profesional, les contestaba cuando les tenía que contestar y cuando no les tenía que contestar, no les contestaba. Entonces, imagínense el Dios creador que solo tenía que hacerle así y todos estaban muertos. Imagínense. Cuando lo pegaban contra la pared para hacerle preguntas, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué te crees que eres? Nosotros tenemos a nuestro padre Abraham y no somos hijos de fornicación. Y Jesús, calladito. ¿Usted sabe lo que es una hormiga insultándolo a usted? Que solo le tiene que hacer así. Ay, sin embargo, Jesús respetó. Es admirable. Y en el Nuevo Testamento, pastor, cuando estamos viendo cómo trabaja la Trinidad, ¡qué maravilla! Jesús lo deja por sentado desde el comienzo de su ministerio, cuando Él dice, ¿verdad?, que el Padre y Él uno son. No dice, el Padre es Dios y yo soy Dios. ¿Verdad? No somos dos dioses diferentes. No, Jesús dice, el Padre y yo uno somos. ¿Qué dice la Escritura ahí, pastor? El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30 al 33, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esto era el pan nuestro de cada día en el ministerio de Jesús. Porque Jesús lo dijo, lo anunció, lo repitió y públicamente lo decía, pastor, el Padre y yo somos uno. Y le voy a decir algo, y esto lo guarde en su corazón. Los judíos decían, pastor, que ellos tenían un Padre, que tenían a Dios. Y Jesús dice, nadie conoce al Padre, solamente el Hijo conoce al Padre y aquel a que el Hijo le quiera dar a conocer. Entonces, lo que les está diciendo, mis queridos hermanos y hermanas, Jesús a ellos es, ustedes nunca adoraron a Dios. Ustedes nunca conocieron al Padre. Al que adoraron siempre fue a mí. Yo fui el que me manifesté a ustedes en el Antiguo Testamento como el Hijo de Dios. Me manifesté como el siervo sufriente. Me manifesté como el ángel del pacto, como el ángel de Jehová. Pero ustedes, cabezones, nunca lo entendieron. Siempre fui yo
el que me manifesté a ustedes. Al Padre nadie lo conoce, Nadie. solo el Hijo. Y si ustedes conocieran al Padre, me conocieran a mí, Así es. porque el Padre y yo Uno somos. uno somos. Mire qué cosas. Y los pobrecitos no entendían nada, pastor, nada. Pero como dice usted, pastor, la revelación de Dios, ¿verdad? Es Progresiva. Es progresiva y no podemos entender esta Trinidad, como lo dijimos, ¿verdad? Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así que no vamos a confundir lo que es la Trinidad, un Dios en tres personas, como un Dios ¿verdad? Un Dios, tres dioses. Tres dioses. No. Entonces no podemos caer en esto. Así que vamos a hablar un poquito, pastor, de lo que son, qué pruebas tenemos, qué pruebas bíblicas tenemos de la Trinidad. ¿A dónde tendríamos que ir si nosotros queremos explicarle a alguien que la Trinidad es real? Mateo, pastor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el verso 19 y 20. La gran comisión. La orden del Señor. Y dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Perfecto. Está claro. Está claro. ¿Verdad? No se puede predicar este evangelio del reino si no contamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero ¿qué le parece el bautismo de Jesús, pastor? Eso es Podemos hablar, maravilloso. porque este es otra más, así como si aparecieron Abraham, ¿verdad? En el Antiguo Testamento en forma corporal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vámonos a la fórmula, al bautismo de Jesús. Dice Mateo, ajá. pastor, en el capítulo 3, versos 16 y 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto fue a la vista Pública. pública. Así es. Jesús desciende a bautizarse. Maravilloso. Quiero decirle que esto es bonito porque el bautismo lo hicieron en el Jordán. Así es. Y esto tiene un significado muy poderoso, ¿verdad? Dice que Jesús llegó y descendió a las aguas. La palabra Jordán, el río Jordán, es símbolo de humillación. Entonces, para que usted entienda que Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús es Dios. Jesús es el Todopoderoso, aquel por el cual y en el cual se hicieron todas las cosas que existen. Así que, pero Jesús, siendo Dios, no se aferró, dice el libro de Filipenses, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se humilló a lo sumo, descendió, se humilló y le dijo a Juan que lo bautizara. Usted se imagina el susto de Juan el Bautista, porque Juan, cuando lo ve a Jesús que desciende, que viene descendiendo a las aguas, que viene a que lo bautice, yo me imagino el corazón de Juan, porque Juan dijo, he ahí El Cordero de Dios. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan recibió la revelación de quién era Jesús. Imagínese, dijo, ese es el esperado de las naciones, el bendito. ¿Cómo le dice Juan? Tú vienes a mí para que yo te bautice. Por favor, no me avergüences, si el que necesita ser bautizado por ti soy yo, le dice Juan, por favor, Señor. Y Jesús le dice, es necesario Así es. que me bautices. Es necesario para que se cumpla todo lo que está escrito. Qué bonito, pastor. Maravilloso, pastor. Qué ejemplo. Y a mí me gusta esto porque Jesús sabía que si él no se bautizaba, iban a haber un montón de cabezones que iban a decir, si Jesús no se bautizó, yo no me bautizo, porque si iban a ser semejantes a él. Así es. Pero Jesús, como sabe el corazón del hombre, digo, bautízame. Y dice la Escritura ahí, lo que acaba de leer, pastor, que cuando Jesús asciende, va ascendiendo de las aguas del bautismo,
Viene aquella palomita. Así es. En forma corporal, no fue una visión, No fue una visión. no fue un éxtasis. Dice, en forma corporal vino una palomita y se posó sobre Así Jesús. Y cuando esa palomita se posa sobre Jesús, se oye una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y podemos ver la Trinidad Así es. en acción. En acción. Qué hermoso, pastor. Qué hermoso. El Hijo, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y el Padre anunciándole al mundo natural que ahí estaba su Hijo amado. Así es. ¿Usted sabe por qué el diablo lo fue a buscar allá al desierto? El diablo no sabía que Jesús estaba vivo. Creía que lo había matado con Herodes cuando estaba niño. Cuando estaba niño. Así que el diablo dijo, ya lo maté. Pero cuando todos los demonios oyeron en el aire, este es mi Hijo amado, dijo el diablo, se me escapó. Ahora lo voy a matar otra vez. Ahora sí lo mato de verdad. Y por eso lo siguió al desierto y todo en el ministerio de Jesús hasta que fue a la cruz. Entonces, ¿en qué otra área, pastor, del Nuevo Testamento encontramos la manifestación de la Trinidad en acción? Lo veíamos, pastor, en el ejemplo que leíamos. Ajá. De la gran comisión, cuando Sí, dijo, sí, por sí. tanto, id, y está en acción. Y a esto también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios hace una mención a esto. En el capítulo 13, versos 13 y 14 dice, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En todos los cierres, en la mayoría de los Así cierres es. de la carta del apóstol Pablo, lo que nosotros llamamos la doxología, ¿verdad? Así es. Pues ahí usted va a encontrar siempre la fórmula de la Trinidad, Así ¿verdad? es, Siempre el apóstol Pablo dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. O sea, hermanos, es imposible que usted pueda recibir los beneficios que tenemos en la redención, que tenemos en la salvación otorgada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, si usted no entiende la Trinidad. El Padre envió al Hijo, le dio toda autoridad al Hijo. Así es. El Padre le sujetó a Jesús todas las cosas y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Y usted sabe cuándo va a hacer eso? Al final de los Así tiempos. es. Entonces Jesús está en autoridad y Jesús dijo, ¿verdad? Que no nos iba a dejar solos, Así es, pastor. que no nos iba a dejar huérfanos, que era necesario que Él se fuera. Ujú. Pero, ¿verdad? Que no se pusieran tristes, que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, no iba a enviar Al Consolador. al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con Con nosotros. nosotros. Entonces, usted tiene que entender esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está, en la persona del Espíritu Santo está activa en este tiempo, ¿verdad? Y Él es el que nos enseña, Así Él es. es el que nos recuerda, Él es el que nos guía. Por eso tenemos que aprender a adorar, a exaltar, a glorificar al Espíritu Santo, porque Él es el que nos conecta. Fíjese que este ejemplo, dice la Escritura, ¿verdad? Que nadie conoce a nadie sino el Espíritu. Así es. Por ejemplo, a usted nadie lo conoce sino el Espíritu. El que conoce lo que hay en usted. A mí nadie me conoce, solamente el Espíritu. El Espíritu. ¿Verdad? El Espíritu de vida que tengo es el Espíritu que conoce todo lo que hay en mí. Lo que hay solo el Espíritu. Así es. Entonces, el que conoce el corazón de Dios es El Espíritu. el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay forma de que usted pueda conocer al Padre si no le es revelado por el Espíritu. Por el Espíritu. Todo lo que hay en el corazón del Padre, el Espíritu Santo lo sabe. es. Y la misión del Espíritu Santo es revelarnos al Padre. ¿Y quién es el que engendró a Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que levantó a Jesús de entre los muertos? Es el Espíritu Santo.
Así que es el Espíritu Santo que está activo en este momento. Y si usted no entiende que al Dios Espíritu Santo lo tenemos que exaltar, glorificar, porque Él es Dios, coexiste eternamente con Dios, con el Hijo, ¿verdad? Y que tiene la misma sustancia y la misma naturaleza, tiene el poder, todo, pero en este pacto intratrinitario cada uno tiene una función. Así es, pastor. ¿Verdad? El Hijo es el Hijo porque eligió ser el Hijo voluntariamente. El Padre es el Padre porque voluntariamente eligió ser el Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo porque voluntariamente eligió ser, sabiendo todas las complicaciones que iban a tener en el futuro, porque la Biblia dice que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo pasó en la eternidad. Así es. Así que cuando cada uno de ellos decidió, Jesús cuando decidió ser el Hijo, sabía que tenía que venir a la cruz. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Pastor! Así que mi hermano, pastor, en la Trinidad la podemos ver también en lo que es la promesa, el Pentecostés. Así es, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver la manifestación de la Trinidad en acción ahí? En el Evangelio de Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dándonos a entender, pastor, ese momento de avivamiento que la iglesia estamos viviendo y que tanto anhelamos seguir viviendo, ¿verdad? Porque el Señor dijo: yo rogaré al Padre, hablando Jesús. Jesús, rogando al Padre para que os dé otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Aleluya. Y algunos dicen, es que el Hijo le tiene que rogar al Padre. Es que si el Hijo no le pide al Padre. No, hermano, Jesús lo aclara. Así es. Jesús lo aclara, pastor, ahí en Juan 16:7. ¿Qué es lo que dice Juan 16:7, pastor? Dice: pero yo os digo la verdad. Escuche bien esto. Porque dice, en el texto anterior, hay gente que dice, entonces el Hijo le tiene que rogar al Padre. No está hablando de que le tiene que pedir, está diciendo Jesús. Yo le voy a decir la verdad. Así es. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está claro. Es necesario. Es Os necesario. conviene que yo me vaya, y si yo me voy, yo lo voy a enviar. Así es. Porque esto ya estaba escrito. En la eternidad esto ya estaba resuelto. Así que, hermanos, la actividad de la Trinidad es tan hermosa en el reino de Dios. Así es, pastor. Porque quiero cerrar diciéndole, ¿verdad?, que el reino de Dios es el ser de Dios. Así es. La meta de Dios es establecer su reino aquí en la tierra. Y usted y yo hemos estudiado que va a venir un tiempo que se llama el reino milenial, donde Jesús, por la promesa que le hizo a David, va a venir a establecer su reino terrenal. El reino de Dios no se va a establecer antes, hermano. El reino de Dios es espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, le dijo a mi padre que me envíe legiones de ángeles, y le dijo a Pilato, y aquí todo el mundo se desaparece. Pero mi reino no es de este mundo, pero por la promesa que le hizo David, va a venir un día con todos los santos a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Y luego, que venga el fin, entonces el Hijo le va a entregar al Padre todo el señorío, ¿verdad? Y va a venir un cielo nuevo, una tierra nueva, y vamos a habitar eternamente con Él para siempre. Entonces, hermanos, la Trinidad es el Dios que está activo en medio nuestro, porque a la verdad, en nosotros habita la deidad. Así es. ¿Verdad? Así que si el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene el Espíritu Tiene el Santo. Espíritu Así que el Dios Trino habita en medio nuestro. Así que mi hermano ya sabe, tenemos que honrar al Padre, tenemos que darle gracias al Padre por el Hijo, tenemos que honrar al Hijo y tenemos que honrar, exaltar y adorar al Espíritu Santo, porque es el Dios manifestado en 3 personas. Así es. Oremos, pastor, para que, como esto es espiritual, Así es. para que Dios manifieste
y revele su Trinidad, su Santa Trinidad en los corazones de todos los que todavía no lo pueden entender. Amén. Oremos. Si usted no lo ha recibido, mira esta oración sencilla conmigo. Dígale: Señor Sí, Jesús. Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador. Fuiste enviado por amor del Padre a mi vida. Y hoy reconozco que solamente en ti hay perdón de pecados. Confirma mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos Gracias, por Jesús. cada uno de los hermanos, hermanas que hoy te han confesado como Señor y Salvador. Y clamamos, mi Dios, puestos de acuerdo en unidad en este lugar por cada uno de nuestros hermanos en los hogares representados, para que esta lección les sea revelada, Señor. Señor, te pedimos para que no solamente sea información en sus corazones o en sus mentes, sino que puedan tener esa experiencia de conocer ese amor del Padre, el amor del Hijo y ese amor, Señor, que viene del Espíritu Santo, que nos guía a toda justicia y a toda verdad por amor de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Declaramos que toda confusión, que todo error han sido Amén. quitados En el y nombre que de tu Jesús. palabra, Señor, esta semilla queda atesorada y da fruto al 100%, y que cada uno, Señor, de nuestros hermanos en sus hogares tendrá una experiencia personal revelada para que ellos te conozcan la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios lo hemos declarado y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Un abrazo fraternal. Bendiciones.